Tuve que someterme a una cirugía de emergencia. Llamé a todos mis familiares, pero nadie apareció. Pasé semanas sola y sin apoyo. Pero cuando vi a un amor del pasado entrar en la sala y decir 3 palabras, me quedé en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que a los 68 años estaría despertando en una cama de hospital completamente sola, mirando el techo blanco, mientras el eco de mi propia respiración me recordaba que seguía viva. El dolor en el pecho había comenzado esa mañana como una presión molesta, como si alguien hubiera puesto una piedra pesada sobre mis costillas. Para las 3 de la tarde, esa molestia se había convertido en una garra que me apretaba el corazón hasta quitarme el aire. Mi vecina Margaret fue quien me encontró. Había ido a pedirme azúcar y me vio desplomada en el suelo de la cocina, aferrándome al mostrador mientras luchaba por respirar. Ni siquiera recuerdo el viaje en ambulancia, solo fragmentos de voces urgentes y el sonido penetrante de las sirenas que parecían gritar lo que yo no podía decir. «Ayúdenme, por favor, alguien ayúdenme». El médico, un hombre joven con ojos cansados, me explicó que había sufrido un ataque cardíaco severo. Necesitaba cirugía inmediata. Mientras preparaban los papeles, solo pude pensar en una cosa. No podía enfrentar esto sola. Tenía que llamar a mi familia. Primero marqué el número de David, mi hijo mayor. 43 años, gerente de una empresa de seguros, siempre ocupado pero siempre diciéndome que me quería. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. «Mamá, estoy en una reunión importante. ¿Puede ser rápido?» «David, estoy en el hospital. Necesito cirugía del corazón». Hubo un silencio que duró una eternidad. Luego suspiró profundamente. «Dios mío, mamá. ¿Cuándo?» «En 1 hora». «No puedo, mamá. Tengo una presentación con clientes de Nueva York mañana. No puedo cancelar. Son $200,000 en comisiones. Sara está en el viaje escolar de los niños. Te llamo después de la cirugía. ¿Está bien?» Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Marqué a Lisa, mi hija del medio. 39 años, madre de 2 gemelos, siempre estresada, pero siempre diciendo que yo era su héroe. «Mamá, los niños están enfermos y Tom está de viaje de negocios. ¿Qué pasa?», le expliqué nuevamente. Esta vez el silencio fue más corto, pero más frío. «Ay, mamá, qué mal momento. No puedo dejar a los niños con fiebre. ¿No puedes posponerla hasta que Tom regrese? Es solo 1 semana». «Lisa, es una emergencia. No es una cita que pueda mover. Bueno, pídele a Michael que vaya. Él no tiene hijos». Michael, mi hijo menor, 35 años, soltero, programador, el que siempre decía que yo era la mejor madre del mundo. «Mamá, estoy en Seattle en una conferencia. Mi vuelo no sale hasta el domingo. Además, ya sabes cómo son estas cirugías de rutina. Estarás bien. Eres la mujer más fuerte que conozco». 3 hijos, 3 excusas, 3 rechazos que se clavaron en mi pecho con más fuerza que cualquier dolor cardíaco. Intenté con mi hermana Marta. «Paulina, tengo el club de bridge esta tarde y luego cena con Robert. ¿No puedes pedirle a alguno de tus hijos?» Mi hermano Paul estaba jugando golf. «Es jueves, Paulina. Es mi día de golf con los muchachos. Llama a Marta». Después de 6 llamadas y 6 negativas, me quedé sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. La enfermera, una mujer latina de mediana edad con ojos compasivos, se acercó a mi cama. «¿Viene alguien, señora?» «No», susurré, sintiendo que las palabras se desmoronaban en mi boca. «No viene nadie». Ella puso su mano sobre la mía. Su palma era cálida, más cálida que cualquier abrazo que hubiera recibido en años. «A veces la familia que escogemos es más fuerte que la que nos tocó», me dijo en voz baja. Mientras me llevaban al quirófano, miré el techo que se movía sobre mí como una película borrosa. 68 años de vida. 3 hijos que crié sola después de que su padre muriera. Décadas de sacrificios. De noches sin dormir cuidando fiebres y pesadillas. De trabajar 2 empleos para pagar sus estudios universitarios. De estar presente en cada graduación, cada boda, cada crisis. Y ahora, cuando yo era la que necesitaba,
estaba completamente sola. El anestesiólogo me pidió que contara hacia atrás desde 10. Mientras los números se desvanecían en mi mente, mi último pensamiento fue una pregunta que me partió el alma. ¿En qué momento me volví tan insignificante para las personas que más amaba? Desperté horas después en una habitación silenciosa. Las flores en la mesa eran del hospital, un arreglo genérico que le daban a todos los pacientes sin familia. Ni una sola tarjeta personal, ni un globo, ni siquiera un mensaje de texto preguntando cómo estaba. La enfermera entró para revisar mis signos vitales. «¿Cómo se siente? Vacía», respondí sin pensarlo. Ella se detuvo un momento, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «La cirugía salió perfecta. Su corazón está fuerte». Quise decirle que mi corazón estaba completamente roto, pero no encontré las palabras. Solo cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera como una manta fría. Los días en el hospital se arrastraban como años. Cada mañana despertaba esperando que alguien hubiera reconsiderado, que alguien apareciera con una explicación y un abrazo. Pero las horas pasaban marcadas solo por las visitas rutinarias de las enfermeras y los cambios de turno del personal médico. La habitación de al lado tenía un flujo constante de visitas. Una señora mayor con una fractura de cadera que recibía flores frescas cada día. Sus nietos corrían por los pasillos. Su hija le leía el periódico en voz alta. Su yerno le traía café de su cafetería favorita. Yo fingía dormir cuando pasaban por mi puerta, pero los observaba por el rabillo del ojo, tratando de entender qué había hecho mal para no merecer ni una migaja de esa atención. La doctora Stevens venía cada día para revisar mi progreso. Era una mujer de 50 y tantos años, directa pero amable. El tercer día me preguntó algo que me quebró por completo. «Señora Paulina, ¿está segura de que no quiere que llamemos a alguien? Es importante tener apoyo emocional durante la recuperación». «Ya llamé a todos», le dije, mirando hacia la ventana para que no viera las lágrimas. «Están muy ocupados». Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego cerró mi expediente y se sentó en la silla junto a mi cama. En mis 20 años como cardióloga he visto de todo, pero las heridas que más tardan en sanar no son las del corazón físico. Esa noche, sola en la oscuridad, comencé a repasar mi vida como si fuera una película que había visto demasiadas veces. ¿Cuándo había comenzado este distanciamiento? ¿Cuándo dejé de ser una madre querida para convertirme en una obligación molesta? Recordé cuando David tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 5 noches sin dormir en su cuarto, tomándole la temperatura cada hora, dándole medicamentos, leyéndole cuentos con voz ronca. Cuando se recuperó, me abrazó tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. «Eres la mejor mamá del mundo», me había susurrado al oído. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Dónde estaba esa conexión que pensé que duraría para siempre? Pensé en Lisa cuando tenía 15 años y su primer novio la dejó para ir al baile de graduación con otra chica. Lloró en mis brazos durante horas, mientras yo le acariciaba el cabello y le prometía que algún día encontraría a alguien que la valorara de verdad. Cocinamos galletas hasta las 3 de la madrugada y vimos comedias románticas hasta que se quedó dormida en el sofá. «Mamá, no sé qué haría sin ti», me había dicho antes de cerrar los ojos. ¿En qué momento dejé de ser su refugio para convertirme en una carga? Michael había sido mi bebé durante más tiempo. Cuando murió su padre, él tenía solo 12 años. Pasamos 2 años durmiendo en la misma cama porque tenía pesadillas. Yo trabajaba de día como secretaria y de noche limpiaba oficinas para poder pagar sus clases de computación. Sus amigos tenían las últimas consolas de videojuegos, pero él nunca se quejó. Una Navidad, cuando solo pude comprarle un juego usado, me abrazó y me dijo: «Mamá, eres mejor que cualquier regalo». ¿Cuándo había perdido esa gratitud? ¿Cuándo se había vuelto tan normal que yo siempre estuviera disponible que dejó de valorarlo? La verdad era que había sido demasiado buena madre. Había estado tan presente, había resuelto tantos problemas, había sido tan confiable que mis hijos nunca aprendieron a preocuparse por mí. Siempre fui la fuerte, la que tenía todo bajo control, la que nunca necesitaba nada. Cuando David se divorció hace 5 años, se mudó a mi casa durante 8 meses.
Yo cocinaba, lavaba su ropa, cuidaba a sus hijos los fines de semana. Nunca me pidió ayuda oficialmente. Simplemente asumió que estaría ahí. Y estuve. Cuando Lisa tuvo problemas económicos, le presté $15,000 que nunca me devolvió. Cuando Michael perdió su trabajo, pagué su renta durante 3 meses. Nunca les cobré intereses. Nunca les puse fechas límite. Nunca les hice sentir que me debían algo. Quizás ese había sido mi error. Había dado tanto amor incondicional que ellos lo tomaron como algo garantizado, como el aire que respiramos sin pensarlo. La enfermera del turno nocturno, una joven llamada Carmen, a menudo se quedaba unos minutos extra conmigo. La cuarta noche me preguntó si tenía fotos de mi familia. Le mostré las fotos en mi teléfono. David en su oficina elegante, Lisa con sus gemelos en Disney World, Michael en su conferencia de tecnología. «Se ven exitosos», me dijo Carmen. «Sí», respondí. «Están muy bien». «¿Y usted? ¿Está bien?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Siempre era, ¿cómo están los niños?, o ¿qué tal David?, o ¿Lisa sigue trabajando?, pero nunca, ¿cómo está Paulina? No lo sé, le confesé. Creo que perdí la costumbre de importarme. Carmen me miró con esos ojos sabios que a veces tienen las personas jóvenes. Señora Paulina, nunca es demasiado tarde para empezar a importarse de nuevo. Esa noche, después de que se fue, me quedé mirando el techo y me hice una pregunta que me asustó. Si mañana mejoraba y me daban de alta, ¿qué me estaría esperando en casa? Una casa vacía, un teléfono silencioso, una vida que había construido completamente alrededor de personas que ya no tenían espacio para mí. Por primera vez en décadas, no sabía qué venía después. Y esa incertidumbre era más aterradora que cualquier cirugía del corazón. Era el 5.º día cuando mi mundo se detuvo por completo. Estaba sentada en la cama, picoteando el almuerzo insípido del hospital y viendo las noticias en la televisión pequeña cuando escuché pasos en el pasillo. No era el sonido apresurado de las enfermeras ni el caminar profesional de los médicos. Estos pasos eran lentos, deliberados, como si la persona estuviera reuniendo valor para entrar. Cuando la figura apareció en el marco de mi puerta, el tenedor se me cayó de las manos y hizo un ruido metálico contra el plato. Mi corazón, que acababa de ser reparado quirúrgicamente, se aceleró de una manera que me hizo temer que necesitara otra cirugía. Marcus Delacroix. El hombre que había amado con cada fibra de mi ser cuando tenía 23 años. El hombre que había desaparecido de mi vida hace 45 años, cuando mi familia decidió que no era lo suficientemente bueno para mí. El hombre con quien había soñado casarme bajo los robles de Luisiana, hasta que la realidad y las expectativas familiares se interpusieron entre nosotros. Estaba parado en la entrada, sosteniendo un ramo de gardenias blancas, mis flores favoritas, las únicas flores que había recordado que me gustaban de todos los hombres que había conocido. Su cabello, que antes era negro como la noche, ahora era completamente plateado, pero sus ojos seguían siendo del mismo azul profundo que me había hecho perder el sueño durante meses después de que se fue. Paulina, dijo mi nombre como una oración, como si hubiera estado guardando esas 3 sílabas en su corazón durante décadas. No pude hablar. Las palabras se habían evaporado de mi garganta. Lo único que pude hacer fue mirarlo, tratando de convencerme de que no era una alucinación causada por los medicamentos para el dolor. Él se acercó lentamente, como si yo fuera un animal herido que podría salir corriendo en cualquier momento. Puso las flores en la mesa y se sentó en la silla junto a mi cama, la misma silla donde la doctora Stevens se había sentado días antes para hablarme sobre el apoyo emocional. «¿Cómo sabías?», logré susurrar finalmente. «Margaret», respondió suavemente. «Tu vecina Margaret. Resulta que su sobrina trabaja en el departamento de cardiología. Cuando le contó sobre tu cirugía, ella recordó tu nombre. Margaret me llamó. Margaret, mi vecina de 74 años que me había encontrado en el suelo de mi cocina. Margaret, que aparentemente había estado jugando a Cupido sin que yo lo supiera. Marcus, yo», comencé, pero él levantó su mano gentilmente. «Déjame hablar primero, por favor.
He estado ensayando esto durante 45 años. Se inclinó hacia adelante, sus manos descansando en sus rodillas. Podía ver que sus manos tenían las mismas pecas que recordaba, aunque ahora estaban marcadas por la edad y el tiempo. Cuando me fui de aquí en 1978, pensé que estaba haciendo lo correcto. Tu padre me había dejado muy claro que yo no tenía futuro contigo, que era un carpintero sin educación que solo te arrastraría hacia abajo. Tu madre me dijo que si realmente te amaba, te dejaría ir para que pudieras tener la vida que merecías. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Hablaron contigo? Más que hablar. Me citaron en la oficina de tu padre un sábado por la mañana. Me mostraron la aceptación a la universidad, los planes que tenían para ti, el futuro brillante que te esperaba. Me dijeron que si realmente te amaba, no sería egoísta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Durante 45 años había creído que Marcus simplemente había decidido que no me amaba lo suficiente para luchar por nuestra relación. Había creído que había encontrado algo mejor y había huido sin una explicación. Yo los esperé, susurré. Esperé durante meses que regresaras. Pensé que habías encontrado a alguien más en Nueva Orleans. Nunca hubo nadie más, Paulina. Nunca. La forma en que dijo esas palabras, con tanta certeza y dolor, me partió el corazón de una manera completamente diferente a como se había roto cuando mis hijos no vinieron al hospital. ¿Nunca te casaste? Él negó con la cabeza lentamente. Estuve comprometido una vez, hace unos 20 años. Pero en el altar, cuando el padre preguntó si la tomaba como esposa, lo único que pude pensar fue en ti. No pude pronunciar las palabras. Marcus, déjame terminar, por favor. Su voz era más firme ahora, como si hubiera encontrado el coraje que había estado buscando. He construido una buena vida. Mi empresa de construcción creció. Tengo casas por todo el estado, más dinero del que necesito. Pero cada día de estos 45 años me he preguntado qué habría pasado si hubiera luchado por ti. Si hubiera sido lo suficientemente valiente para desafiar a tu familia. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde probablemente había dejado su auto. Cuando Margaret me llamó y me dijo que habías estado sola durante la cirugía, que tu familia no había venido, sentí una rabia que no había sentido desde que era joven. Pero también sentí algo más. Se volvió hacia mí, y en sus ojos pude ver al hombre de 25 años que había amado con toda mi alma. Sentí esperanza. ¿Esperanza? Esperanza de que tal vez, después de todos estos años, después de todas las decisiones que otros tomaron por nosotros, tal vez podríamos tener una segunda oportunidad. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. 45 años de preguntas sin respuesta de repente tenían sentido. 45 años de una vida vivida en el carril que otros habían escogido para mí se desmoronaron en ese momento. Marcus, logré decir, mi voz temblando. ¿Qué estás diciéndome exactamente? Él regresó a la silla y tomó mi mano entre las suyas. Sus palmas estaban calientes y ásperas, manos de un hombre que había trabajado duro toda su vida, manos honestas. Te estoy diciendo que nunca dejé de amarte. Te estoy diciendo que si me das una oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida compensándote por todos los años que perdimos. Te estoy diciendo que no tienes que estar sola nunca más. Las palabras que siguieron salieron de algún lugar profundo dentro de mí, un lugar que había mantenido cerrado durante décadas. Yo nunca paré de amarte tampoco. Él cerró los ojos, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 45 años y finalmente pudiera exhalar. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, no perdamos ni un día más, Paulina. Por favor, por primera vez desde que había despertado en este hospital, no me sentía sola. Por primera vez en décadas, sentía que tal vez la vida todavía tenía sorpresas hermosas guardadas para mí. Pero una parte de mí, la parte que había sido lastimada tantas veces, susurró una pregunta aterradora. ¿Era demasiado tarde para un nuevo comienzo?
Los días siguientes pasaron como en una nube de sueños y conversaciones susurradas. Marcus venía cada mañana antes de que comenzaran las horas de visita oficial y se quedaba hasta que las enfermeras lo echaban gentilmente por la noche. Hablábamos sobre todo y sobre nada, llenando 45 años de silencio con palabras que habían estado esperando ser dichas. Me contó sobre su vida en Nueva Orleans, donde había construido casas después de huracanes, sobre las noches solitarias cuando miraba las estrellas y pensaba en mí, sobre las veces que había manejado hasta los límites de nuestra ciudad natal, pero nunca había tenido el valor de buscarme. Yo le conté sobre mi matrimonio con Robert, un hombre bueno, pero que nunca encendió mi corazón como él lo había hecho, sobre mis hijos, sobre los años vacíos después de que Robert murió. Era el 7º día cuando Marcus llegó con algo más que flores. Traía una caja de zapatos vieja, desgastada en las esquinas y amarrada con un listón azul descolorido. «Tengo que mostrarte algo», me dijo, sentándose en la silla que ya había comenzado a pensar como suya. Abrió la caja lentamente, como si contuviera algo sagrado. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas en su letra familiar, todas dirigidas a mí, todas con fechas que se extendían a lo largo de 45 años. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque mi corazón ya estaba comenzando a entender. «Te escribí cada año en tu cumpleaños», dijo suavemente, «y en el aniversario del día que nos conocimos, y en Navidad, y cuando algo importante pasaba en mi vida que quería compartir contigo». Tomé una de las cartas con manos temblorosas. Estaba fechada apenas 2 años atrás. «Querida Paulina», leí en voz alta, «hoy cumples 66 años. Me pregunto si sigues poniendo canela extra en tu café los domingos por la mañana. Me pregunto si todavía tienes pesadillas después de ver películas de miedo. Espero que estés feliz. Espero que alguien te esté amando como mereces ser amada». Las lágrimas me impedían continuar leyendo. Marcus se acercó más. «Pero eso no es todo, Paulina. Hay algo más que necesitas saber». Cerré la carta y lo miré, sintiendo que se acercaba otra revelación que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. «Durante todos estos años he estado cuidándote a la distancia». «¿Qué quieres decir?». Marcus tomó mis manos entre las suyas, como si necesitara estar conectado conmigo para encontrar el valor de continuar. «¿Recuerdas cuando David estaba en la universidad y casi tuvo que abandonar sus estudios porque no podías pagar la matrícula del último semestre?». Recordaba perfectamente. Había sido uno de los momentos más desesperantes de mi vida. Había aplicado para préstamos, había vendido las joyas de mi madre, había trabajado turnos dobles, pero aún me faltaban $3,000. ¿Recuerdas que de repente la universidad te llamó para decirte que David había recibido una beca de último minuto? Mi boca se abrió lentamente mientras las piezas comenzaban a encajar. No era una beca, Paulina, era yo. ¿Tú pagaste la universidad de David? Y cuando Lisa necesitó dinero para el pago inicial de su casa y tú no tenías cómo ayudarla, ¿recuerdas que le dijeron en el banco que había habido un error en su aplicación de préstamo y que después de todo sí calificaba? Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Y cuando Michael perdió su trabajo hace 3 años y de repente recibió esa oferta de trabajo perfecta de una empresa que nunca había oído hablar de él. «Marcus, ¿qué estás diciéndome?». Él se puso de pie y caminó hacia la ventana, sus hombros tensos como si estuviera cargando el peso de décadas de secretos. «Te estoy diciendo que nunca dejé de cuidarte. Contraté a un investigador privado para que me mantuviera informado sobre tu vida. No para espiarte, sino para asegurarme de que estuvieras bien. Y cada vez que te vi luchar, cada vez que necesitaste algo que no podías conseguir sola, encontré una manera de ayudarte sin que supieras que era yo». Me quedé sin aliento. Durante años había pensado que era afortunada, que tenía ángeles guardianes que me ayudaban justo cuando más lo necesitaba. Nunca había imaginado que mi ángel guardián tenía nombre y apellido. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué hiciste todo eso?». Él se volvió hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Porque no podía estar contigo, pero no podía dejar de amarte tampoco.
Era lo único que podía hacer para sentir que todavía era parte de tu vida de alguna manera. ¿Cuánto dinero, Marcus? ¿Cuánto gastaste en mi familia a lo largo de los años? Él negó con la cabeza. Eso no importa. Sí importa. Dímelo. Se quedó callado por un largo momento antes de susurrar. Cerca de $200,000. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. $200,000. Él había gastado $200,000 cuidando a una familia que ni siquiera sabía que existía, solo porque me amaba. Y ahora, continué, mi voz quebrándose, cuando realmente necesité a esa familia, cuando estuve sola en este hospital, ¿dónde estaban? Ocupados con sus vidas exitosas, dijo Marcus amargamente. Las vidas que yo ayudé a construir. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Los hijos que no habían venido a verme cuando estaba muriendo habían sido ayudados en secreto durante años por el hombre que yo había perdido por sus abuelos, por las expectativas de una familia que ahora me había abandonado por completo. Paulina, dijo Marcus, regresando a mi lado, hay una más cosa. No estaba segura de poder manejar otra revelación, pero asentí. Margaret no me llamó por accidente. Ella sabía sobre mí. Tu madre le contó antes de morir. ¿Qué? Tu madre se estaba muriendo de cáncer hace 5 años. Margaret iba a visitarla regularmente. Un día, cuando el dolor era muy fuerte, tu madre le confesó lo que habían hecho conmigo, cómo nos habían separado. Le dijo que era el mayor arrepentimiento de su vida. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y rabia hacia una mujer que ya no podía pedirme perdón. Margaret tenía mi información porque tu madre se la había dado, por si alguna vez pasaba algo contigo. Tu madre le pidió que me buscara si alguna vez necesitabas ayuda y no tenías a nadie más. Entonces, Margaret sabía todo este tiempo que tú. Que yo nunca había dejado de amarte, sí. Me quedé en silencio, procesando décadas de manipulación, de secretos, de amor oculto y oportunidades perdidas. Pero por encima de todo eso, una verdad brillaba como el sol después de una tormenta. Marcus había estado ahí todo el tiempo. Cuando mi familia me había fallado, cuando me había sentido más sola, él había estado cuidándome desde las sombras. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté. Él tomó mi rostro entre sus manos, con una ternura que me hizo recordar por qué me había enamorado de él 4 décadas atrás. Ahora vivimos, Paulina, por fin vivimos. Pero incluso mientras sentía esperanza florecer en mi pecho, una parte de mí sabía que mi familia no iba a dejar que esto fuera tan simple como parecía. La doctora Stevens me dio de alta al 10º día con instrucciones estrictas de reposo y una lista de medicamentos que tenía que tomar religiosamente. Marcus había insistido en llevarme a casa, y mientras manejaba mi viejo Honda hacia mi casa, me di cuenta de que era la primera vez en décadas que alguien me cuidaba a mí. No tienes que quedarte, le dije mientras abría la puerta principal, aunque secretamente esperaba que insistiera. Paulina, me dijo con esa sonrisa suave que recordaba de cuando éramos jóvenes, no he esperado 45 años para dejarte sola ahora. Los primeros 3 días fueron como un sueño. Marcus cocinaba desayunos que no había comido desde mi juventud. Tortillas francesas con hierbas frescas que traía de su propio jardín. Me leía el periódico mientras yo descansaba en el sofá. Y por las tardes nos sentábamos en el porche trasero a ver las puestas de sol mientras me contaba historias de las casas que había construido y los lugares que había visitado pensando en mí. Fue el 4.º día cuando todo cambió. Estaba tomando mi siesta de la tarde cuando escuché voces altas en la sala. Me levanté despacio, aún débil pero lo suficientemente fuerte para caminar, y me dirigí hacia el sonido. Lo que vi me heló la sangre. David estaba parado en medio de mi sala, con su traje caro y su expresión de indignación, apuntando con el dedo a Marcus como si fuera un criminal. Lisa estaba a su lado, con los brazos cruzados y esa mirada de superioridad que había perfeccionado desde la adolescencia. Michael estaba recargado contra la pared, mirando su teléfono como si toda la situación fuera una molestia menor. «¿Quién diablos es usted?», le gritaba David a Marcus. «¿Y qué está haciendo en la casa de mi madre?». Marcus mantenía la calma, pero podía ver la tensión en sus hombros. «Soy Marcus Delacroix.
Soy un viejo amigo de tu madre. ¿Un viejo amigo?, se burló Lisa. Mamá, ¿estás loca? ¿Dejas que un extraño se quede en tu casa? ¿Sabes siquiera quién es este hombre? Entré a la sala lentamente, sintiendo que cada paso era una declaración de guerra. Sé exactamente quién es, dije con voz firme. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes aquí? David se volvió hacia mí con esa expresión condescendiente que había estado perfeccionando durante años. Mamá, estamos preocupados por ti. Margaret nos llamó y nos dijo que había un hombre extraño viviendo aquí contigo. Obviamente estás confundida por los medicamentos. No estoy confundida. Claro que sí, intervino Lisa. Mamá, acabas de salir de una cirugía mayor. Es normal que no estés pensando claramente, pero no puedes dejar que cualquier aprovechado se meta a tu casa. Marcus dio un paso adelante. Señora, creo que hay un malentendido. No le hable a mi madre, le espetó David. No sabemos quién es usted ni qué quiere, pero esto se acabó ahora mismo. Sentí una rabia que no había experimentado en años subiendo por mi pecho como lava ardiente. ¿Saben qué?, dije, mi voz temblando de ira. Tienen razón. Hay un malentendido aquí. Los tres me miraron expectantes, probablemente esperando que les diera la razón y echara a Marcus. El malentendido es que ustedes creen que tienen derecho a venir a mi casa y decidir con quién puedo y no puedo estar. David frunció el ceño. Mamá, estamos tratando de protegerte. ¿Protegerme? La risa que salió de mi garganta era amarga y áspera. ¿Dónde estaba esa protección cuando estaba sola en el hospital? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando necesitaba cirugía del corazón? Ya te explicamos que estábamos ocupados, murmuró Lisa, evitando mi mirada. Ocupados, claro. Me volví hacia Marcus, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Marcus, ¿puedes contarles a mis hijos ocupados sobre las becas universitarias? Marcus me miró con incertidumbre, como preguntándome si estaba segura de querer abrir esa caja de Pandora. Cuéntales, insistí. David miró entre nosotros con confusión. ¿De qué están hablando? Marcus se aclaró la garganta. Tu matrícula del último semestre en la universidad. Los $3,000 que faltaban. No fue una beca. Fui yo quien los pagó. El color desapareció del rostro de David. ¿Qué? Y el préstamo de tu casa, Lisa. Esa aprobación milagrosa que recibiste después de haber sido rechazada. Yo arreglé eso también. Lisa se quedó boquiabierta. Eso es imposible. ¿Y Michael?, continué yo, sintiendo una satisfacción oscura al ver sus caras de shock. Tu trabajo perfecto que apareció de la nada cuando perdiste el anterior. Adivina quién hizo algunas llamadas. Michael por fin levantó la vista de su teléfono. ¿Estás bromeando? Durante años, continué, mi voz ganando fuerza, este hombre ha estado cuidando de esta familia desde las sombras. Pagó sus emergencias, sus educaciones, sus crisis, y ustedes ni siquiera sabían que existía. ¿Por qué haría eso?, preguntó David, su voz apenas un susurro. Porque me ama, respondí simplemente. Porque me ha amado durante 45 años, incluso cuando mi familia decidió que no era lo suficientemente bueno para mí y lo alejaron de mi vida. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Espera, dijo Lisa lentamente. ¿Estás diciendo que los abuelos les dijeron que me dejara para que yo pudiera tener una vida mejor? Y él lo hizo porque me amaba lo suficiente para sacrificar su propia felicidad por la mía. David se pasó las manos por el cabello, una costumbre nerviosa que había tenido desde niño. Mamá, eso fue hace décadas. No puede simplemente aparecer de nuevo en tu vida. ¿No puede? Mi voz era peligrosamente calmada. ¿Me van a decir ustedes que no pudieron molestarse en venir al hospital cuando me estaba muriendo? ¿Con quién puedo pasar mi tiempo? Somos tu familia, protestó Lisa. ¿Ah, sí? Me reí amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar o vinieron a visitarme solo porque querían pasar tiempo conmigo? Ninguno respondió porque sabíamos todos la respuesta. Solo me llamaban cuando necesitaban algo, que cuidara a los nietos,
que prestara dinero, que resolviera algún problema. Marcus estuvo ahí para ustedes cuando yo no podía estar, continué, y estuvo ahí para mí cuando ustedes no estuvieron. Así que no vengan a mi casa a decirme que es un extraño. Michael finalmente habló, su voz inusualmente seria. ¿Cuánto dinero gastó en nosotros? $200,000, respondí sin dudarlo. Los tres se quedaron sin aliento. Y ahora, continué, quiero que salgan de mi casa. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo David. Completamente en serio. Marcus se queda. Ustedes se van. Esto es ridículo, explotó Lisa. Estás actuando como una adolescente. Es un hombre que no has visto en décadas. ¿Cómo sabes que no está solo después de tu dinero? Esa fue la gota que derramó el vaso. Me acerqué a Lisa hasta que estuvimos cara a cara. ¿Mi dinero? Mi voz era apenas un susurro, pero cargada de años de dolor acumulado. Lisa, yo no tengo dinero. Todo lo que tuve se lo di a ustedes. Mi cuenta de ahorros tiene $900. Mi única pensión son $1,200 al mes del Seguro Social. ¿Qué dinero exactamente creen que está buscando? La expresión de Lisa cambió, como si finalmente se diera cuenta de lo que había implicado. Pero Marcus, continué, volviéndome hacia él con una sonrisa, Marcus tiene dinero, mucho dinero. Su empresa de construcción vale millones. Así que si alguien está aquí por interés económico, no es él. El silencio que siguió era ensordecedor. Ahora, dije, dirigiéndome hacia la puerta, quiero que salgan de mi casa y no regresen hasta que puedan disculparse apropiadamente con el hombre que ha sido más familia para ustedes que ustedes para mí. David abrió la boca para protestar, pero Marcus se acercó a él. Tu madre acaba de salir del hospital, dijo calmadamente. Necesita descansar. Creo que es mejor que se vayan. Uno por uno, mis hijos salieron de mi casa. David murmuró algo sobre llamarme más tarde. Lisa lloró lágrimas que no me conmovieron. Michael simplemente se fue sin decir nada. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, Marcus me abrazó. ¿Estás bien?, me preguntó. Mejor que bien, respondí, y por primera vez en años era completamente cierto. 6 meses después, estaba sentada en el porche de la casa de Marcus en la costa de Luisiana, viendo el amanecer sobre el Golfo de México. La casa era hermosa, construida por sus propias manos con ventanas grandes que dejaban entrar toda la luz del día y un jardín lleno de gardenias que había plantado especialmente para mí. Había vendido mi casa en la ciudad. No había nada que me atara allí, excepto memorias que ya no quería cargar. Marcus y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de su casa, con Margaret como nuestra única testigo. Ella había llorado más que nosotros dos juntos. Lo sabía, había susurrado mientras nos abrazaba después de la ceremonia. Sabía que ustedes estaban destinados a estar juntos. Los primeros meses no habían sido fáciles. Mis hijos habían oscilado entre la culpa, la ira y la negación. David había llamado varias veces, alternando entre disculpas torpes y acusaciones de que estaba siendo manipulada. Lisa había intentado el chantaje emocional, trayendo a mis nietos para que conocieran a su abuela antes de que fuera demasiado tarde. Michael había sido el más directo, simplemente había desaparecido, como si yo hubiera muerto para él. Pero por primera vez en mi vida, sus reacciones no me controlaban. Tenía algo más importante en qué enfocarme. Construir una vida real con el hombre que había esperado por mí durante 45 años. Marcus había insistido en que no necesitaba trabajar, pero yo había encontrado un trabajo de medio tiempo en la biblioteca local. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba la sensación de tener un propósito que fuera completamente mío. Era maravilloso despertarme cada mañana sabiendo que mi día me pertenecía, que nadie me iba a llamar con una crisis que yo tenía que resolver. La noche anterior había recibido una llamada que había estado esperando durante meses. ¿Mamá? La voz de David había sonado pequeña y quebrada. ¿Podemos hablar? Habían manejado las 3 horas desde la ciudad para venir a verme. Los 3. Incluso Michael, que había estado evitándome como si fuera contagiosa. Ahora estaban sentados en la sala de Marcus, incómodos y fuera de lugar en este mundo nuevo que había construido sin ellos.
Se ve feliz, mamá, había dicho Lisa, mirando alrededor de la casa con ojos que parecían estar viendo realmente por primera vez en años. Lo estoy, había respondido simplemente. David se había aclarado la garganta. Hemos estado hablando, los tres, sobre lo que pasó, sobre lo que no hicimos. Y queremos disculparnos, había murmurado Michael, finalmente levantando la vista de sus manos. No solo por no ir al hospital, por todo, por darte por sentado, por no valorarte, por no ser los hijos que merecías. Sus palabras habían sido honestas, pero vacías de la desesperación que solía acompañar sus disculpas pasadas. No estaban disculpándose porque necesitaran algo de mí. Estaban disculpándose porque finalmente entendían lo que habían perdido. Aprecio sus disculpas, había respondido. Pero necesitan entender algo. Mi vida ya no gira alrededor de ustedes. Ya no voy a estar disponible cada vez que me necesiten. Ya no voy a sacrificar mi felicidad por la de ustedes. ¿Lo entendemos?, había dicho David rápidamente. Solo queremos que sepas que lo entendemos y que si alguna vez quieres darnos otra oportunidad, estaremos aquí. Había sido una conversación extraña y liberadora. Por primera vez, mis hijos me habían hablado como adultos, no como niños esperando que mamá resolviera sus problemas. Ahora, sentada en el porche viendo el sol pintar el cielo de rosa y dorado, reflexionaba sobre qué extraño había sido el camino hasta este momento de paz. Marcus salió de la casa con 2 tazas de café, preparado exactamente como me gustaba, con canela extra los domingos por la mañana. Después de todos estos años, todavía recordaba. ¿En qué piensas?, me preguntó, sentándose en la silla junto a la mía. En lo diferente que es mi vida ahora, respondí, tomando su mano. Hace un año, si me hubieran dicho que iba a estar casada contigo, viviendo en una casa frente al mar, siendo realmente feliz por primera vez en décadas, habría pensado que era imposible. ¿Te arrepientes de algo?, la pregunta me sorprendió. ¿De qué me iba a arrepentir? De los años que perdimos, de las decisiones que otros tomaron por nosotros. Pensé en eso por un momento, viendo las gaviotas volar sobre las olas. No, dije finalmente. No me arrepiento de nada. Si hubiéramos estado juntos desde el principio, tal vez no habríamos apreciado esto tanto. Tal vez necesitaba vivir esa vida, criar a mis hijos, cometer esos errores para llegar a este punto donde finalmente sé quién soy y qué quiero. Marcus sonrió. ¿Y qué quieres? Esto, respondí, abarcando con un gesto la vista del océano, la casa que habíamos convertido en nuestro hogar, la vida tranquila que habíamos construido juntos. Quiero despertarme cada mañana al lado del hombre que me ama. Quiero tomar café en el porche y leer libros y caminar por la playa. Quiero una vida simple y real. ¿Y tus hijos? Mis hijos son adultos. Si quieren ser parte de mi vida, tendrán que respetar la vida que he escogido. Si no pueden, esa es su decisión. Pero ya no voy a sacrificar mi felicidad por la suya. Esa tarde recibí un mensaje de texto de Lisa. Te amo, mamá. Gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar. Era un comienzo pequeño, pero era algo. Al anochecer, Marcus y yo caminamos por la playa tomados de la mano. Tenía 68 años. Él tenía 70, y nos sentíamos como adolescentes enamorados. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dije mientras las olas llenaban nuestras huellas en la arena. ¿Qué? Mi cirugía del corazón me salvó la vida de más maneras de las que los médicos imaginan. Si no hubiera tenido ese ataque cardíaco, si mis hijos hubieran venido al hospital como debían, nunca habría descubierto lo sola que realmente estaba, y nunca te habría encontrado de nuevo. Entonces, dijo Marcus, deteniéndose para darme un beso suave, tal vez deberíamos agradecerle a ese corazón tuyo. Tal vez, respondí, sintiendo que mi corazón, reparado y fuerte, latía con un ritmo que no había conocido en décadas. El ritmo del amor verdadero y la libertad real. Mientras caminábamos de regreso a casa, pasando por debajo de un cielo lleno de estrellas, pensé en la mujer que había sido hace un año, sola, no valorada, viviendo una vida que no había escogido realmente. Esa mujer había muerto en esa mesa de operaciones.
La mujer que había despertado era alguien completamente nueva, alguien que sabía su valor, alguien que entendía la diferencia entre estar sola y estar en soledad, alguien que finalmente había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio constante. A los 68 años había comenzado mi verdadera vida, y todos los días que me quedaran iban a ser vividos exactamente como yo quisiera vivirlos. Marcus tenía razón. Nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Solo había necesitado un corazón roto para aprender a amar de verdad.